Hola, vamos a repasar el tema 5, tema de la corriente eléctrica. Como ya hemos estado viendo, ya os dije en la videollamada que tuvimos, pues los tipos de corriente eléctrica que nosotros tenemos son dos. La corriente continua y la corriente alterna. Corriente continua, los electrones siempre van en la misma dirección, siempre van en el mismo sentido, y la corriente alterna van cambiando del positivo al negativo y del negativo al positivo, alternándose. De tal manera que este movimiento, esta señal, que ya veis que pasa del positivo al negativo, pues esto se repite en la electricidad que nosotros tenemos en nuestras casas. Esto lo hace 50 veces en un segundo. Eso se llama corriente alterna. ¿Qué es lo que hace la electricidad cuando llega a los aparatos eléctricos? Pues esa corriente de electrones, esta corriente de electrones, cuando llega a un aparato eléctrico, la convierte puede convertir esa electricidad en calor, en movimiento, lo que son los efectos mecánicos, en luz, dentro de lo que es los efectos luminosos, en, una, en un efecto químico, en una energía que es a través de la electrolisis, que puede ser las pilas y las baterías, un efecto magnético en los imanes o en los efectos biológicos. Esto ya lo vimos en clase. Esto convendría, ya habéis visto que hemos hecho algunos ejercicios sobre las transformaciones energéticas. Los aparatos que vosotros tenéis en vuestra casa, que funcionan con electricidad, todos ellos sufren algún efecto y transforman la electricidad en calor, movimiento, luz, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y tenéis aparatos eléctricos en vuestra casa que funcionan con corriente alterna o con corriente continua. Normalmente los aparatos electrónicos funcionan todos con corriente continua, lo que pasa es que nosotros los enchufamos a corriente alterna porque lleva lo que es una fuente de alimentación. El móvil vosotros, cuando el móvil funciona con corriente continua, pero lo que pasa es que lo enchufáis a la corriente alterna para cargar esa batería. Ese enchufe que utilizáis, el cargador del móvil, es una fuente de alimentación. Ahí es donde se convierte la corriente alterna en continua. Bueno, vamos a continuar en el siguiente apartado. Que decíamos que en todos los circuitos eléctricos están formados por 5 elementos. Los elementos son los generadores, el dispositivo, el aparato donde se suministra la energía, digo dispositivo porque pueden ser pilas o baterías, o la energía que nosotros tenemos en nuestros enchufes, que es corriente alterna, y en concreto es a 230 voltios, 220, 230 voltios. Luego tenemos también, pues claro, todos esos aparatos eléctricos que nosotros enchufamos, que lo utilizamos como una fuente de energía, lo que hacen es lo que se denominan receptores, que pueden ser motores, timbres, bombillas, estufas, radiadores, tostadores, etcétera, etcétera, hornos. Y un elemento que tiene que aparecer en todos los circuitos eléctricos es un elemento de control, el que permite o impide el paso de la corriente eléctrica. Y por supuesto, como ya vimos en la explicación en la videollamada, que tiene que haber siempre unos elementos de protección. Todos los circuitos tienen que estar protegidos, ¿de acuerdo? Entonces esa protección siempre se va a hacer o a través de los aparatos de protección, magnetotérmicos diferenciales o fusibles. Y por supuesto que la electricidad, el elemento por donde circulan todos esos electrones son los conductores. Ya veis ahí que todos los circuitos pues se representan a través de unos símbolos. Este, por ejemplo, el símbolo de una resistencia, o bien así o así, el de una bombilla, el de un motor, zumbador, el de un diodo LED, una pila, un generador de corriente continua que tienen negativo y positivo, y los generadores de corriente alterna que no tienen positivo ni negativo porque va cambiando 50 veces en un segundo. El interruptor, conmutador, pulsador, fusible. Y este es uno de los ejercicios que vosotros hicisteis. Que decía que montarais un circuito, que dibujarais un circuito con conmutadores. Pues este es el esquema. Aquí veis vosotros que salen los electrones, salen de aquí, pasarían por aquí, pero no pueden pasar por aquí. Entonces la bombilla estaría apagada. En este otro caso, que es cuando se enciende la bombilla, si los electrones vienen por aquí, veis que
pueden circular, con lo cual la bombilla se encendería. Y llegan de nuevo al negativo y podrían circular. Entonces, con estos conmutadores nosotros podemos encender una bombilla desde un punto o desde otro. Este es un ejemplo que hicisteis, un ejercicio que no todos lo hicisteis bien y por eso quiero que lo repasemos ahora. Yo decía que las magnitudes eléctricas, las fundamentales, son la intensidad, que se mide en amperios, el voltaje, que se mide en voltios, y la resistencia, que se mide en ohmios. Estas son las tres magnitudes fundamentales de la electricidad: intensidad, voltaje y resistencia, que son las que nosotros vamos luego a trabajar con la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona esas tres magnitudes. Es la ley que nos relaciona esas tres magnitudes, y vamos a hacer nosotros ejercicios en los que, conociendo dos magnitudes, dos de ellas, podemos calcular la tercera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la intensidad? La intensidad es la cantidad de carga eléctrica Q, que se expresa en coulombio, se mide en coulombio, y el tiempo siempre en segundos. Eso tenerlo en cuenta en los problemas. Os darán que calculéis en cuántas horas, en cuántos minutos, pues eso tenéis que pasarlo a segundos. ¿De acuerdo? La carga se mide en coulombio y el tiempo lo vamos a medir en segundos. El voltaje se le denomina voltaje o caída de tensión o diferencia de potencial. Entonces el voltaje es la energía que hay entre dos puntos, por eso se dice diferencia de potencial, la energía que hay entre dos puntos, entre los dos agujeros que tiene un enchufe. La energía que tienen esos dos agujeros, y la Q es la carga. Por lo tanto, el voltaje, caída de tensión, diferencia de potencial es la energía entre dos puntos necesaria para mover esas dos cargas que se miden en coulombio. ¿Vale? Y respecto a la resistencia eléctrica, ya decíamos que la resistencia de un conductor, la resistencia de un cable, va a depender de que sea más grueso o menos grueso, de que tenga mucha más longitud o menos longitud, y de que esté fabricado el conductor. Si un conductor está fabricado de plata, que como veis la plata tiene una resistencia muy baja, porque es un muy buen conductor. Mejor que el cobre, lo que pasa es que el cobre es el que se utiliza habitualmente. Entonces, la resistencia decimos que se mide en ohmios y depende del material que esté fabricada, de su longitud y de su sección, de su superficie, del diámetro que tenga. Entonces aquí tenéis un ejercicio, lo miráis, veis aquí que la superficie es pi por r cuadrado. Aquí en estos ejemplos estáis viendo esta parte. Toda esta parte, aquí vemos lo que es la carga eléctrica, que se mide en coulombios, la intensidad, que se mide en amperios, y el tiempo en segundos. Entonces estos ejemplos, mirarlos, que os van a aclarar un poquito en todo esto del tema, de lo que hemos visto hasta ahora, porque los cuestionarios que estamos haciendo están saliendo regular. Y por eso he decidido volver a explicarlo de esta manera. Bien, ¿cómo se miden todas esas magnitudes? Pues esas magnitudes se miden con el polímetro. El polímetro se va a utilizar para medir voltaje o diferencia de potencial, intensidad y resistencia. Lo único que tenemos que saber nosotros es que, como para medir necesitamos dos terminales, dos cables, y los polímetros van a tener pues 3 conectores o 4. Entonces siempre indican que hay uno, el negro es el común, el negro va a ser siempre el común, y el otro que tenemos para medir otra magnitud va a ser el rojo. Entonces aquí, en estos orificios que tiene el polímetro, en estos conectores, aparece identificado siempre uno negro como común y otro va a ser el de la intensidad, que va a venir identificado con una A, y el de los ohmios y voltios, que viene identificado con V y el símbolo de los ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, en función de que nosotros vayamos a medir, si vamos a medir intensidad, el negro siempre veis que está conectado en el mismo sitio, que es el común, pero si voy a medir amperios, intensidad, lo coloco en un sitio,
Y si voy a medir voltios y ohmios, lo coloco en el otro sitio. En el caso de los voltios y en el caso de los ohmios. Aquí viene explicado. He dicho antes que las tres magnitudes fundamentales de la electricidad son intensidad, voltaje y resistencia. Pues esta es la ley que relaciona esas tres magnitudes. ¿De acuerdo? Si yo conozco el voltaje y la resistencia, puedo calcular la intensidad. Si conozco la intensidad y la resistencia, puedo calcular el voltaje, que sería voltaje igual resistencia por intensidad. Y si conozco la intensidad y el voltaje, puedo calcular la resistencia, que sería resistencia es igual al voltaje partido la intensidad. Simplemente despejando de esta fórmula. Siempre que me den dos, puedo calcular la tercera. Por eso es una relación que mide pues, las tres magnitudes fundamentales. ¿Cómo nos vamos a encontrar en los circuitos los elementos colocados en los circuitos, tanto receptores como generadores? Pues nos los podemos encontrar en serie o en paralelo. Y en función de cómo esos componentes estén colocados en serie o en paralelo, pues nosotros tendremos que la intensidad, como hay un solo camino, decía en la explicación en la videollamada, como hay un solo camino, siempre es la misma. El voltaje, los voltios que esto genera, se van a consumir unos cuantos aquí, otros cuantos aquí y otros cuantos aquí. Por lo tanto, V es igual a V1 más V2 más V3. Y la resistencia, el impedimento que tiene los electrones al pasar por el circuito, pues se van a encontrar aquí con un impedimento en este punto, después en este otro punto y después en este otro punto. Se suman. ¿De acuerdo? Y aquí en los circuitos en paralelo, pues el voltaje, como el voltaje aquí está conectado el negativo y aquí está conectado el positivo, negativo y positivo, este elemento está conectado aquí, este también está conectado ahí y este también está conectado ahí. Con lo cual el voltaje es el mismo. Respecto a la intensidad, pues los electrones vienen por aquí y encuentran tres caminos. Estos tres caminos sería la suma, la total, toda la que viene por aquí se va a ir una poca por aquí, más otra poca por aquí y más otra poca por aquí. ¿De acuerdo? Y la intensidad, perdón, la resistencia equivalente, tener esto en cuenta, que aunque os parezca raro, es 1 partido resistencia equivalente es igual a 1 partido resistencia 1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Esta fórmula tenerla en cuenta, que esto es el inverso. ¿Vale? Y esto ya decíamos, os puse en un ejercicio que mirarais esto y yo creo que ya está aclarado todo esto. Esto está mal, esto sería igual, igual, y aquí sería lo contrario. Sería más, más y más. ¿De acuerdo? Aquí sí está bien y aquí está mal. Y esto sería R1, R2 y R3. Y aquí veis cómo está resuelto. Que aquí hemos hecho ya algunos ejercicios. Hay unos ejercicios que son en serie y otros que son en paralelo. Y cuando están colocados los elementos en serie, una vez en serie y otra vez en paralelo, pues se trata de circuitos mixtos. Entonces una parte se analiza en serie y otra parte se analiza en paralelo. Respecto a la potencia, decíamos que la potencia suministrada, la potencia que nos suministra un generador, en este caso una estufa, va a depender del voltaje y de la intensidad. Potencia igual a voltaje por intensidad, que es la energía eléctrica que necesita o que suministra un generador, es igual a la potencia que consume por la unidad de tiempo. La energía eléctrica es la potencia por la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Aquí veis unos ejercicios de cómo se resuelve, cómo se calcula la potencia. Y en este caso, si yo conozco el voltaje y la resistencia, como sé que la intensidad es igual voltaje partido resistencia, lo puedo calcular de esa manera. Este es el recibo de la luz donde se hacen estos cálculos. Y entonces esto es lo que nosotros pagamos en la factura de luz de nuestra casa. Y respecto a las centrales eléctricas, pues ya hemos visto algunos vídeos y hemos visto también que todas esas centrales pues que tienen una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Que hay de centrales hidráulicas, eólicas, nucleares, solares y de varios tipos. Hay centrales de varios tipos, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes.